gracias al curso a la primera y la segunda parte del catecismo que el año pasado trabajamos. A ver, las notas que habéis sacado los cofrades de Pasión y de Gloria no han podido ser mejores, ¿no? Es decir, hemos aprobado con nota. Estamos acercándonos a la Biblia. El día pasado hacíamos una visión general de esa biblioteca, porque la Biblia más que un libro es una biblioteca, desde el Génesis al Apocalipsis, que quiere dar respuesta, recordamos, a una pregunta importantísima del hombre de ayer y de hoy, que no es precisamente si Dios existe o no. A eso no quiere dar respuesta a la Biblia. La Biblia quiere dar respuesta a una cuestión que preocupa enormemente al hombre de todos los tiempos. Es precisamente la cuestión del mal. ¿Por qué el mal? Esa es una constante. Y la Biblia intenta, Dios deja claro en su revelación que el mal es histórico, que el bien supremo que es Él es eterno. Y por lo tanto, si el mal es histórico, es vencible. Pero recordar que Jesús deja muy claro que la única fuerza capaz de acabar con el mal es el amor. Veíamos la división en dos testamentos, pero la revelación de un mismo Dios. No existe un Dios del Viejo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo y único Dios. Solo que Dios se va revelando paulatinamente al hombre con el que el Verbo y Adán paseaban por las tardes en el paraíso. No hacía falta que Dios tuviera que revelarse, vivían en perfecta armonía y comunión. ¿Qué hace que ese hombre, esa criatura, se aleje tanto de Dios? El endiosarse. Justo el pecado, que es histórico, porque la creación, como veremos, obra de Dios y de las manos de Dios, es maravillosa. El pecado es lo que hace que el hombre ponga una distancia infinita. Siempre hasta esa distancia, solo que cuando vivían en comunión, la relación era total. Cuando el hombre quiere endiosarse, se descubre en su finitud y en su fragilidad. Y por tanto, el acceso a Dios, el propio hombre lo ha roto, lo ha aniquilado, lo ha machacado. Y ahora tiene Dios que empezar de nuevo. Y por eso en su revelación tiene que ir poquito a poco, porque el hombre no puede asumir todo lo que es Dios. No le entra ni en su cabeza ni en su corazón. Por eso esa revelación divina se adapta al hombre tal cual es. Y por eso es una revelación paulatina. Pero hay una constante. Dios siempre, como dice Santa Teresa, Dios no se muda. Dios es siempre amor y fidelidad. La manera de entender el hombre a Dios va progresivamente cambiando hasta que llega la revelación plena con Jesús. Jesús es la palabra de Dios eterna humanada. Y en su humanidad Jesús nos revela quién es Dios. Parte de lo que es, porque Dios es siempre más grande que lo que una palabra humana, y las palabras de Jesús son también palabras humanas.
porque se hizo hombre de verdad, lo que una palabra puede recoger. Pero lo que Jesús nos cuenta de Dios es lo más que de Él podemos saber y basta. Los primeros 5 libros de la Biblia, a mirar, porque es otra cosa. Ustedes pueden acercarse a la Biblia como quieran, pero no les recomiendo que cojan y empiecen a leérsela como el que se lee una novela. La Iglesia, que es una buena madre y una estupenda maestra, madre y maestra, en la liturgia nos ofrece la palabra de una manera tremendamente pedagógica. Si venimos a misa los domingos, en 3 años le hemos dado una vuelta a la Biblia de lo más interesante y lo más importante. En los 3 ciclos litúrgicos, cada domingo, Antiguo, Salmo, un libro del Antiguo Testamento, un Salmo, un trozo del Nuevo Testamento, de una de las cartas, y el Evangelio. Es una manera de leer la Biblia diferente, pero es una manera perfecta y maravillosa de adentrarnos en ella. También se puede leer de corrido, pero entonces sí que sí. Ver, antes de empezar, de qué va la cosa, cuál es el marco, cuál es el momento histórico, qué es lo que se nos quiere revelar. Porque si no es una lectura en algún momento interesante, pero ciertamente, como mucha gente dice, no me entero de nada, qué cosa más aburrido, qué Dios más antipático, etcétera, etcétera, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia llevan el título griego de Pentateuco, pero los israelitas, los judíos, a ese libro, a esos 5 libros, le llaman la Torá. La tradición atribuye esos 5 libros como inspiración de Dios a Moisés. Pero como veremos, Moisés probablemente no lo escribió. Entre otras cosas, porque estos libros se escriben cuando el pueblo de Israel está ya tranquilo y asentado en la tierra de Canaán. Y como sabéis, Moisés se quedó a las puertas, pero no entró. Y además es muy difícil que mientras estaban peleando, escapando, luchando, primero escapando del faraón y de su ejército. Después, porque a veces nosotros tenemos una cierta fantasía, la llegada y la entrada a la tierra prometida no es que estaban allí los cananeos con una pancarta diciendo welcome, bienvenido a la tierra prometida. De ninguna manera querían ellos que entrara el pueblo de Israel allí. Tuvieron que luchar, tuvieron que guerrear hasta que conquistaron y entraron en esa tierra que el Señor les había prometido. Bien, por tanto, se le atribuye a Moisés porque Moisés es el gran profeta de Israel, pero probablemente y seguramente no lo escribió él. Hay, como veremos también, muchas manos, muchos creyentes que, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron su historia. Hemos llegado aquí, estamos en la tierra de Canaán. Pero ¿cómo es nuestra historia? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestros orígenes? Y ahí nace y Dios inspira estos libros preciosos, estos primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Os digo que los israelitas le llaman la Torá. Y si lo veis, alguna vez habéis visto una película o una ceremonia de los israelitas, la llevan como cuando nosotros hacemos una procesión solemnísima, pues todavía más solemne, y lleva un acólito, el diácono, el libro de la palabra, pues todavía con mucha más solemnidad, en un paño riquísimo. Con ella bendicen, a ella es, porque más que una ley, la Torá es una enseñanza.
En la antigüedad, los niños hebreos aprendían a leer en la Torá, que era una manera no solo de aprender a leer, sino de aprender esa enseñanza básica de lo que es su fe. Si nos acercamos a estos 5 libros, ¿qué vamos a descubrir? Pues en primer lugar, un documento extraordinario para reconstruir el pasado de Israel. Lo que os decía hace un momento. Estamos aquí, pero ¿dónde venimos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuáles son los acontecimientos? ¿Cuáles son nuestros antepasados? ¿Cuál es nuestra historia? Mirad qué curioso. Estamos viviendo un momento donde la historia es 1000 veces reinterpretada. Es más, hay quien habla, digamos, de una historia distinta o de que no hace falta la historia. Pero un pueblo sin historia es un pueblo ennortado, sin patrimonio. Mirad qué difícil es este momento concreto que nos toca vivir, donde la historia no se valora, donde la memoria se ideologiza y nosotros somos herederos de una historia de salvación y de un memorial que actualizamos en cada Eucaristía. Sin historia y sin memoria, el cristianismo no tiene sentido. Por eso es tan importante la evangelización y la iniciación cristiana, para ayudar a nuestros contemporáneos a descubrir su historia y a vivir también la memoria. Por tanto, un documento que ayuda a reconstruir el pasado. Para otros es un monumento y se recrean en su estética y en su belleza. Porque aunque Dios es el que inspira, Dios nunca anula las capacidades y los dones que el hombre tiene. Hoy estamos celebrando San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es un santo impresionante, pero un literato, un poeta de primera fila. Y el ser creyente no le quitó la poesía en su vida, al revés, porque Dios nunca te quita nada de lo que te ha dado, ni de los dones que te ha dado, sino que si te dejas, los multiplica. Dios es mucho más que el rebul, nos da alas. Y en tercer lugar, otros se acercan al Pentateuco, estos 5 libros, como un acontecimiento de Dios que viene a los hombres en su palabra. Estos 3 puntos de vista no son antagónicos, sino complementarios. El Pentateuco es un proceso histórico, literario y religioso. Ninguno de los 3 aspectos se excluyen, sino que se complementan. Y en el Pentateuco también nos encontramos, aunque son 5 libros distintos, como unos aspectos que recorren prácticamente los 5. En primer lugar, en el Pentateuco nos encontramos los orígenes del mundo y la humanidad. Es del capítulo 1 al capítulo 11 del Génesis. Y son una preciosidad. Yo os dejo que, si queréis, en esta semanilla, leeros esos 11 capítulos tranquilamente. Literariamente es una belleza. Religiosamente es un encuentro. Y por supuesto es una historia, que además tiene que ver mucho con nosotros, porque ahí comienza nuestra historia. La segunda parte son los antepasados de Israel. Es decir, esta historia no es una historia inventada. Los personajes son históricos. Del capítulo 12 al 50 del Génesis aparecen los antepasados de Israel.
Comienza, como sabéis, con Adán y Eva, los hijos de Adán y Eva, los sucesores, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Cada uno con sus historias. Y la tercera parte es el pueblo de Israel antes de su entrada en la tierra prometida. 2 libros se dedican a contarnos eso. El Éxodo y el Deuteronomio. Entre sus múltiples personajes destacan en la primera parte Adán y Noé. En la segunda parte Abraham y Jacob. Y en la tercera parte Moisés. Pero por ser muy interesante y muy importante todos estos personajes, por encima de todos ellos descuella el Señor. El Señor es el gran protagonista del Pentateuco, de la Torá. Será también, ciertamente, el protagonista de todos los demás libros de la Biblia. Pero en el Pentateuco su protagonismo es absoluto. En estos 5 libros, especialmente en estos 3, Génesis, Éxodo y Deuteronomio, las narraciones suelen tener un carácter histórico y hay una secuencia cronológica. También es verdad que esa secuencia cronológica es un poco de aquella manera, porque como hemos escrito la historia cuando ya sabemos lo que ha sucedido, pasa como los evangelios. Los evangelios no se escriben, va al lado de Jesús San Mateo con un libro, una pluma y un tintero escribiendo. Porque si se hubiera ocurrido así, el evangelio sería una biografía y contaría muchísimas cosas y, por supuesto, no las contaría como las cuenta el evangelio. Los evangelios se escriben cuando se conoce ya el final. Cuando San Mateo se pone a escribir, ya sabe que el Señor ha muerto, pero ha resucitado. Y la luz de la Pascua ilumina todo el Evangelio. Claro, no es lo mismo escribir una historia desde el final que empezar a escribirla día a día como en un diario. La Biblia no es un diario, las narraciones tampoco. Tampoco la Biblia es un libro de ciencia. Lo veremos en su momento, porque hay cosas que son científicas. Hay un pasaje de la Biblia, en el libro de Josué, en el que cuando el pueblo de Israel está intentando entrar en la tierra prometida, resulta que cuando Israel, hay un momento en que ya están rodeando a ver si pueden, digamos, ya penetrar, y habían recibido diciendo: tenemos que hacerlo antes de que el sol se ponga, Y entonces dice: ¿y Dios paró el sol? Pues no. En tiempos de que se escribe la Biblia, la creencia era de que la Tierra era lo más grande del universo y todo giraba alrededor de ella. Pero ya nos hemos enterado, ¿verdad?, de que el sol es el que está quietecito, creemos, y la Tierra es la que se mueve. Por lo tanto, no es que Dios paró el sol. Es una manera como decir, Dios colaboró para que ellos pudieran entrar en la Tierra. Por lo tanto, quien busque también en la Biblia respuesta a temas científicos, pues tampoco lo va a encontrar. La Biblia no nos explica cómo es el cielo, sino cómo ir al cielo. Las leyes se conservan en 5 colecciones. El Código de la Alianza, en el capítulo
20 del Éxodo, la ley de la santidad en el Levítico, el código deuteronómico, como su nombre indica, en ese libro, el decálogo que aparece 2 veces en el Éxodo y en el Deuteronomio, y el derecho de privilegio del Señor, que está en el capítulo 34 del Éxodo. De estos 5 códigos, solo el decálogo es directamente transmitido por Dios. Los otros 4 es Moisés quien los ofrece. De ahí la importancia que tiene precisamente el decálogo. Y veremos cómo en algún momento los profetas, cuando lleguemos a ese momento, dirán: Dios os entregó su ley y las grabó en unas tablas de piedra. Dios lo que quiere es grabar esa ley en vuestro corazón. Esos códigos que aparecen también en estos 5 libros sirven para regular el comportamiento del pueblo de Dios en 3 áreas: jurídica, ética y cultural. La Biblia para el pueblo de Israel, en este caso la Torá, era todo. Y por eso todo lo que afecta al pueblo, ahí lo encuentra. Con el tiempo, los israelitas no solo ya tuvieron libros inspirados, sino que ellos también, como pueblo, escribieron también sus propias leyes. Y por supuesto interpretaron y añadieron no ya a esos libros inspirados, sino digamos sus interpretaciones. Pero la ley es la ley y la aceptamos judíos y cristianos exactamente igual. Los musulmanes dicen que no porque consideran que el Pentateuco está contaminado, que ahí han entrado las manos de los hombres y no es como el Corán, que ha sido totalmente escrito por Dios, ¿no? ¿Cuáles son los personajes que aparecen en estos 5 libros? Como os he dicho, Dios es el personaje principal. Su presencia es constante. Sus palabras y sus decisiones decisivas. En los momentos cruciales, Dios interviene siempre. Y cuando le preguntan ¿tú quién eres?, Dios se define o se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es, en el Pentateuco, el Dios de los antepasados de Israel. Abraham es el gran antepasado de Israel. Con él comienza una nueva etapa en la historia de la salvación. Abraham es el padre de todo Israel, a diferencia de Adán, que es el padre de toda la humanidad. Toda la humanidad no es Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios. Y Dios escoge a Israel no porque sean, como ellos terminan creyéndose, los mejores, los más guapos, los más listos, sino porque era un pequeñito pueblo. Mirad qué pueblo había alrededor de Israel. Impresionante. Pero ellos se creían como esos catetillos, ¿verdad?, que se visten de limpio los domingos, se ponen la chaqueta y se tiran así para abajo ya porque se le ha quedado chica, ¿no? Adán es el padre de toda la humanidad, Abraham es el gran antepasado de Israel. ¿Y sabéis para lo que lo elige Dios?
Abraham daría para un temario entero. Pero Dios elige y llama a Abraham para que rompa con su pasado y empiece una nueva aventura. Mirad, lo de Abraham tiene que ver mucho también con nuestra vida, es decir, el encuentro con el Señor, la conversión es: salte de tu camino y ponte en el camino nuevo. Otro personaje en el Pentateuco es Jacob. Jacob es ese hijo de Isaac que no era el primogénito. A él no le tocaba heredar. Pero ya sabéis cómo hay ahí entre la madre y al final Dios hacen un apaño, ¿verdad? Y Isaac, ya muy mayor, le da la primogenitura, la bendición a Jacob. Y no a Esaú, que ya sabéis la historia, se la vendió por un plato de lentejas. Bueno, más que vendérsela, Esaú fue un engañado. Pero bueno, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y a veces, en nuestra vida, lo que consideramos que es y va a ser el gran desastre, al final puede ser el gran momento y la gran luz. A Jacob Dios le cambia el nombre y le llamará Israel. Por eso Jacob e Israel son el mismo personaje. La vida de Jacob es un reflejo de lo que es la historia de Israel. Y el tercer gran personaje es Moisés. En el caso de Moisés, su biografía está completa. Por eso no hay que extrañaros que mucha gente piense, y durante mucho tiempo se haya podido creer, que Moisés es el escritor del libro. Pero no cabe duda que la importancia que tiene Moisés en los orígenes del pueblo de Israel, que son también nuestros orígenes, es capital. Su biografía es completa. Abarca desde su nacimiento, en el capítulo 2 del Éxodo, hasta su muerte, en el capítulo 34 del Deuteronomio. Moisés es un instrumento de Dios al servicio de su pueblo. En el Sinaí interviene como mediador entre Dios e Israel. Y en el desierto como intercesor. Y esas dos tareas son tareas que también después nosotros heredamos, porque todo lo que han hecho los profetas por el bautismo, el buen Dios nos lo ha regalado a nosotros. Y tenemos esa doble tarea. Somos mediadores entre Dios y los hombres, porque participamos del sacerdocio de Jesucristo, y somos a la vez intercesores. Qué preciosa es. Ojalá no lo perdamos nunca, el rezar por la gente. Ahí, y lo leeréis si lo vais leyendo en el Génesis, el chalaneo de Abraham con Dios, para que salve Sodoma y Gomorra. Y si encontrara 100 justos, Señor, ¿dejaría de destruirla? Y él dice, sí, venga, sí, Abraham, sí. Que no se disguste mi Señor. Pero si en vez de 100 fueran 80, ¿también la salvaría? Vale, Abraham, si hay 80 justos, no la destruiré. Que no se disguste mi Señor. Pero si fueran 30, que no, Señor, que no, Abraham, que si son 30 tampoco la destruiré. Vamos, es que no había ni uno, pero él se esforzó. Yo creo que también nosotros tenemos esa preciosa tarea. En vez de condenar al mundo, recemos por el mundo y chaleneemos con Dios. Dios no lo va a destruir, pero amemos este mundo, amémoslo. Como Moisés, como Abraham.
siempre intercesores. Y algo común de todos los personajes del Pentateuco es su carácter itinerante. Todos, absolutamente todos, de aquí para allá y de allí para acá, entrando en la tierra prometida, camino de la tierra prometida. Hay miles de años entre uno y otro, pero uno y otro, por caminos diferentes, van buscando Canaán, la tierra prometida, que es una manera también de explicarnos a nosotros que nuestra vida es también la de itinerante, todos también camino de la nueva Canaán que es el cielo. Según la tradición judía y cristiana, Moisés escribió la Torá para enseñar a su pueblo la historia de la salvación, desde la creación del mundo hasta la entrada de Israel en la tierra prometida. Es obvio que Moisés no pudo escribir el relato de su muerte, ni otros muchos pasajes, como Deuteronomio 34. No es la obra de un solo autor, sino de muchos autores y redactores. El Pentateuco es un camino de vida. Y os invito a que en esta semana, si podéis, os leáis despacito los 11 primeros capítulos del Génesis y el próximo día continuaremos. Amén. Este aplauso se lo damos a los cofrades de Pasión y Gloria de Marbella, que han sacado, una nota altísima en el examen de catecismo. Como cuando yo era niño, que hemos vuelto a la niñez, ahora han participado en un examen de catecismo, pero además con buena nota, de verdad que sí. Enhorabuena.